computador. En este computador, yo creo. Ok. Ahí está. Ok. Ya, ahora estamos grabando. Ya, entonces, vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Lo del discipulado, lo que les compartí es un tesoro, un tesoro, tesoro. Porque los americanos dijeron, ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias de los que se convierten no se quedan? ¿Y por qué seguimos como si estuviéramos en un pantano, con falta de crecimiento? Y entonces estudiaron las iglesias que crecían, las iglesias que se mantenían vivas y las iglesias que eran un impacto a nivel social, ¿ya? Bueno, y una de las cosas que ocurre es que tienen relaciones, se relacionan unos con otros, no solamente el domingo, sino durante la semana. Y también está la enseñanza de la escritura, que es relevante a las vivencias que están teniendo. Bueno, en base a todo lo que nos enseñaron en este curso de discipulado del semestre, nos pidieron hacer una tarea de cómo aplicar lo que aprendimos en la iglesia donde estamos congregados. Entonces, yo desarrollé en base a lo que ustedes ya conocen sobre el manual del Evangelio, dije, ya voy a hacer 4 manuales más, uno sobre la justicia o rectitud de Dios, uno sobre la relación entre la justicia y el Evangelio, y otro de cómo esto afecta la identidad del cristiano, y otro sobre cómo nos afecta en el sentido de pertenencia al pueblo de Dios, donde el pertenecer al pueblo de Dios es de mayor importancia a pertenecer a cualquier nacionalidad en el mundo. Ya, pero no es tan relevante los manuales que yo vaya a aplicar, sino lo que viene es lo relevante. Porque en base al manual, o a lo que voy a dar los domingos, porque esto está pensado para la clase bíblica dominical, yo voy a desarrollar lecturas diarias. Les voy a asignar, si son 16 lecciones, 16 semanas, entonces voy a seleccionar 16 comillas durante 16 semanas, o sea, 16 por 7, lecturas particularmente del Evangelio, donde los hermanos van a tener que leer todos los días, por lo menos 5 minutos, su Biblia, ya sea las parábolas, ya sea los milagros, o ya sea cualquier otra historia, pero corta, breve, del Evangelio, de alguno de los Evangelios, ¿ya? Pero además tienen que llevar, y esta es la segunda parte, un diario en el cual hagan 3 preguntas a contestar. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que me dijo Dios? ¿Y con quién voy a compartir lo que me dijo Dios? ¿Ya? Entonces ya van 3 cosas que hacer. El manual de discipulado del domingo, leer la Biblia y contestar estas 3 preguntas. Pero a la vez, entre medio, en la semana, un día miércoles, jueves o martes, o cualquier día de la semana, uno de los hermanos ha de estar en contacto con otros 5. Hay un encargado de estar en contacto con 5 para preguntarle si has leído, si has estudiado, qué te ha dicho Dios sobre la lectura, de qué manera, conversar acerca de lo que están haciendo, de qué manera lo que estás haciendo en la iglesia, en el estudio bíblico y en la lectura diaria está siendo relevante para tu vida. ¿Ya? Y un quinto elemento que empieza con que tenemos que empezar a compartir lo que Dios está haciendo con nosotros, y entonces la escuela única, la clase bíblica que estamos teniendo, no solamente estamos estudiando el manual, sino que también estamos compartiendo lo que Dios ha estado haciendo, enseñándonos durante la semana. ¿Ya? ¿Me entienden? No es solamente ustedes participan en esta clase y me olvido de esta clase, sino que hay un seguimiento constante y una relación una comillas, una relación constante, y pensando lo que es el Evangelio y que aplicándolo a la realidad de nuestras vidas. Eso Ya lo está desarrollando ya. ya lo estoy desarrollando con mi iglesia. ¿Y qué tal ¿Ya? ha sido la percepción de las personas que a medida que las va llevando en la semana? No sé, ¿cómo ha sido eso? Mira, como yo lo estuve haciendo hace un mes, hicimos un paréntesis. ¿Por qué? Porque continuamos otro proceso. Pero todavía José Reyes no puede entrar
Ay, eh, durante el mes que lo estuve desarrollando con los hermanos estaban así, ¿ya? Los hermanos estaban contentos, los hermanos se sentían creciendo, los hermanos se sentían viendo el cristianismo desde otra mirada y se sentían que era fácil de compartir el evangelio y les producía gozo lo que estaban haciendo. Es interesante tu pregunta porque eh, aunque no lo he aplicado 100%, sin embargo, eso que estábamos haciendo implicaba relacionarnos gozosamente, ¿ya? Entonces, hermanos, hermanas, tienen tarea para la casa, ¿ya? Y o sea, hay trabajo que hacer. No es como decir, no, no tenemos que hacer. No, no, hay mucho que hacer. Ahora, entrando a nuestro tema, ¿han hecho el manual del Evangelio? Sí, ¿En qué capítulo vas, Ivonne? ¿O lo terminaste? No, me faltan como, no sé si las últimas 3, creo que me faltan. Ya, ¿y cuál fue tu última clase el último capítulo que viste? Ivonne, no, estás en silencio, Ivonne. Que lo estaba en realidad buscando ahora, porque no podía entrar y tenía el desorden en el compu acá. Del de discipulado, ¿verdad? El del Evangelio, sí, el de discipulado. ¿No lo encuentra? ¿Lo encontró? No, no lo encuentro. Ya. Creo que las últimas clases, una de las clases muy importantes es las escrituras y de cómo hemos de entender y cómo Pablo entendía las escrituras. ¿Ya? Y uno de los, no sé si pudieran recordar, pero el capítulo habla de que para Pablo las escrituras eran los profetas, eran Moisés, eran los salmos, pero también las escrituras eran las historias de vida que habían tenido las personas de las cuales se relataba. Por ejemplo, cuando el rey David es traicionado por Ahitofel, y eso lo escribe en un salmo, el, el evangelista después toma esa experiencia del rey David y se lo aplica a Judas, que el hombre que lo había traicionado, el hombre de su confianza. David se refiere a Ahitofel cuando se revela o apoya la rebelión de su hijo, el hijo de David. ¿Qué hijo de David se rebeló? ¿Recuerdan? Y quiso matarlo Absalón. a Absalón. Absalón eligió como consejero a un amigo de David, Ahitofel, y David escribe en uno de los salmos acerca de esa traición, pero el evangelista toma esa experiencia de traición y lo explica y lo aplica a la realidad de Judas que traicionó a David. Entonces, no solo que Génesis es las escrituras, sino que también las experiencias de vida de los escritores son aplicados como profecías a la persona de Cristo. Acuérdense de que como el profeta habla de que cuando Dios dice a Israel saqué de Egipto, Mateo lo aplica al Mesías. Así se cumplió la escritura cuando Dios llama a mi hijo de Egipto. Efectivamente, Israel fue llamado de Egipto, pero esa llamada de Israel de Egipto es un evento previo que profetiza que el Mesías iba a salir de Egipto
tal cual ocurrió con Jesús. Entonces, los elementos proféticos de las experiencias de la vida del pueblo, de la vida de los reyes, inclusive de los profetas, también son escrituras. Así como son escritura los sacrificios del Antiguo Testamento. Cada uno de los sacrificios son para Pablo escritura y son anuncios proféticos de que el Mesías iba a morir e iba a resucitar. Ya, desde esa perspectiva tenemos que entenderlo. Ahora, yo les dije la vez pasada de que así como tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, ¿quién me dice qué es el Evangelio? De nuevo. 4 palabras clave. El core, ¿Y cuáles son? que Cristo murió por nosotros, ¿ya? Resucitó y eso está en el Evangelio. Ya, en las Escrituras, la E. En las Escrituras, Escrituras, perdón. ¿ya? Y finalmente, en el segundo capítulo del libro hablo sobre que Cristo reina y está sentado en la majestad de las alturas. Él es rey, y si Él es rey, nosotros somos sus súbditos. Si Él es el Mesías, el Cristo, nosotros somos sus esclavos. Todo eso lo desarrolló ahí. Ahora, así como debemos ver el Antiguo Testamento para entenderlo a partir del Evangelio, este core, entonces así también tenemos que entender y leer nuestras vidas, ¿ya? Tenemos que ver nuestras vidas desde el Evangelio. No solamente leer el Antiguo Testamento desde el Evangelio, sino que leer nuestras vidas desde el Evangelio. Hace un par de años, aquí dice ahora que la Toti no pudo entrar y después se le cerró. Bueno, hace un par de años, a lo mejor yo tengo que aceptarlo, ¿o no? No, No, pastor, lo que pasa es que, por ejemplo, yo traté de entrar, pero me pedí iniciar a mí mi sesión de Zoom y hay ya, que colocar el correo, ya, todo eso. ya. Entonces, lo que tienen que hacer es conectarse con Zoom primero. Ya. Muy posiblemente Zoom lo tiene cerrado y ya, entiendo. Pues, bueno, escuchará la grabación entonces. Vuelvo y digo, la primera clase que tuve con los hermanos hace un par de años atrás, que hablé sobre consejería bíblica, yo comencé diciendo, les quiero regalar un punto, ¿ya? Y el punto que les quiero regalar es dónde inicia su vida y desde dónde relatan su vida. Y ese punto me indica que yo puedo mover el punto. Por ejemplo, yo puedo relatarla desde que me casé. Y si mi matrimonio ha sido traumático, entonces el relato que estoy diciendo y haciendo va a ser traumático. O puedo decirlo desde que mi mamá murió, o puedo decirlo desde que cuando fue niño fui abusado, ya sea física o sexualmente, o puedo decirlo de que puedo poner otro punto, cuando yo era niño yo sufrí mucho bullying en la escuela, no importa el punto que coloque, sí importa, porque el punto que tengo que colocar es hoy día el Evangelio. ¿Por qué? Porque el niño abusado, el entristecido, el pecador, el malvado o el que fue abusado o resultado del pecado de otro, está en la cruz. Y Dios no arregló al pecador que yo era. Lo que Dios hace con el pecador que yo era, lo pone en la cruz. Y lo hace una nueva criatura. Y así llegamos al capítulo 5. ¿Pueden abrir el capítulo 5, por favor? Y vamos a hacerlo como ustedes debieran hacerlo en sus clases. Y va a ser, si es que hacen este libro como discipulado cuando están con otros, ustedes le van a pedir, abran sus apuntes, como yo lo voy a hacer, y van a decir en la página 17, si es que tienen el libro, pasando publicidad, y van a leer. Vamos a la página 17,
Carolina, Claudia, Ivonne, Lorena, Mila y Monse y Michi, tienes que tener a mano el manual en tu computador. ¿Lo tienen? Asumo que sí. Ya, entonces vamos a empezar. El capítulo 5, vamos a leerlo como si estuviéramos haciendo la clase de discipulado que ustedes van a hacer en algún minuto sobre la depresión. ¿Ya? Hermanos, vamos a leer entonces capítulo 5 de Relato Funcional. Este me encanta, creo que este es el que más me gusta del libro, de este manual. A fin de conocerle y el poder de la resurrección, comienza citando Filipenses capítulo 3, versos 10 al 11, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Filipenses 3, 10, 11. Y acá vamos a Romanos 8, 38 y 39, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, comienza el autor diciendo, los relatos autobiográficos de aquellos que luchan con la depresión tienden a focalizarse en eventos dolorosos vividos en el pasado. Las personas tienden a elegir ciertos eventos y les dan la categoría de que, comillas, marcaron mi vida. Y ustedes pueden escuchar inclusive, esto no lo va a superar nunca. ¿Ya? Y otros nombres similares. Cualquier otra cosita como título, es que esto va a marcarle para siempre. Esto nunca lo va a superar. Esto estropeó su vida entera. Todos hablan de títulos que estamos poniendo al relato, como si fuera un libro, si fueran títulos de secciones de un libro que engloban varios capítulos de su vida. De allí se obtiene un, comillas, relato funcional, que tiene como única función respaldar la vivencia actual, ya sea a nivel emocional, que puede ser tristeza, amargura, enojo, falta de perdón, del pensamiento o del comportamiento. Y aquí importante la segunda parte. El relato funcional adquiere un sentido de ídolo para la vida, una declaración de fe que define su identidad y su futuro, una especie de diálogo interno incuestionable y casi inmodificable. En dicho relato están contenidas todas las mentiras que la persona ha creído sobre la definición de Dios, de sí mismo, de la vida y del universo en el que habita. Y ahora, Claudia, respóndame la pregunta 19 que dice ahí. ¿Qué caracteriza un relato funcional respecto a la depresión, según el texto? Sí, justamente eso quería decir. ¿Dónde está leyendo? Porque estoy en el 5 y no puedo seguir. Estoy al principio, Del 5. pero del manual, no del libro. A ver, ¿tu evangelio definirá tu discipulado? ¿Ese? No, No, el de la, el capítulo el de la 5 de depresión. ya, perdón. Aquí lo tengo, sí. Ya. Capítulo, Caracteriza, ¿qué caracteriza un relato funcional respecto a la depresión, según el texto? claro, sí. Se centra en los eventos dolorosos del pasado. Ok, y fíjate, te separaste y tú le pones título, me divorcié, me separé, y empiezas a contar tu vida de ahí. ¿Y qué tengo que hacer con los hechos dolorosos? ¿Dónde los tengo que llevar? A la Crucificado. cruz. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo me tengo que relatar? Desde el Evangelio, desde el resucitado. La experiencia del resucitado es mi experiencia. Así como Dios, y otra vez aplico esto a mi vida, así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así Dios me levantará de la situación que estoy viviendo. Un relato que es esperanzador. ¿Ya? Ya. Si le pregunté a Claudia, ¿quién está? ¿Carolina o Rodrigo está por ahí? ¿Desapareció Carolina?
¿Se fue, Carolina? Ya, se fue. Ivonne, segunda pregunta. ¿Qué función tiene el relato funcional en la vida de alguien que lucha con la depresión? Ivonne. Profe, estoy en el manual, pero perdí la hoja aquí. Oh, es que este computador se me pega, si eso pasa. Ya. En la página 57, según esto, el de hoja. Pero yo te leo la alternativa. ¿Qué función tiene el relato funcional de la vida de alguien que lucha con la depresión? A, generar alegría y optimismo. Por supuesto que no, porque el relato funcional tan solo es para justificar por qué estoy como estoy. B, mantener emociones negativas y emociones y pensamientos destructivos. C, promover la salud mental. D, ayudar a olvidar los eventos dolorosos. ¿Cuáles? Mantener las emociones negativas y pensamientos autodestructivos. Y entonces como si yo colocara un play cada vez que tengo play, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta. Lorena, con tu bebé, ¿qué función adquiere el relato funcional en la vida de la persona según el texto? Define su identidad y futuro, se convierte en una narrativa ficticia, no tiene función alguna, se utiliza para fines de entretenimiento. ¿Está Lorena ahí? ¿Nos abandonó Lorena? Ahí está. No, está Estoy durmiendo sola. pensando. Está interesante, mira. ¿Qué función adquiere el relato funcional en la vida de la persona según el texto? A ver si terminó de pensar. Sí, lo que pasa es que no puedo hablar muy fuerte porque sé que se me quedó dormida la baby. Ya. Em, a ¿Qué ver, función adquiere el relato funcional en la vida de la persona según el texto? relato funcional. Ujú. No, no sé, pastor. Ya. ¿Qué es el relato Me perdí. funcional, Claudia? Usted que me estuvo hablando a través del relato funcional. ¿Qué sería el relato funcional, Claudia? Quedarse pegado con las cosas pasadas, con lo malo que me ocurrió, o sea, siempre decir soy así porque me golpearon cuando chica, o sea, y mantener como siempre ese relato para justificar mis acciones. Y no responsabilizarme entonces de nada. Ajá, ¿Ya? Y entonces yo estoy diciendo, espérate, tu relato funcional está definiendo tu identidad y tu futuro, es la alternativa A. no. Entonces, ¿por qué? Porque como yo no tuve kinder, por eso soy así ahora. ¿Qué edad tú tienes? 50. Pero si el kinder que fue cuando tenías 4 años, 5 años, y tú estás echándole la culpa al kinder que no tuviste, por favor. Es lo mismo. ¿Qué te pasó? No, es que yo fui violada a los 20. Fíjate, esto es más doloroso. ¿Y qué edad tienes ahora? 50. ¿Y hace 30 años? ¿Y todavía guía eso tu vida? Mm. Ya, pero de usted no sabe lo doloroso que es y qué ha sido y cómo ha sido. No, no, he escuchado yo, sé que es muy doloroso, pero le estás permitiendo que eso defina tu vida. ¿Y sabes dónde está la mujer violada? En la cruz. Y tú eres una nueva criatura. Y tú tienes un nuevo relato. ¿Qué tipo de mentiras, qué tipo de mentiras Mila y Monse, ¿están por ahí Mila y Monse? Estoy pillando todos los que están, no están. Sí, aquí estamos, pasamos Ok, las dos. Somos las dos. dos. ¿Qué tipo de mentiras están contenidas en el relato funcional según el texto? Mentiras sobre Eh, sus dices, mentiras sobre la ciencia, mentiras sobre la religión, mentiras sobre Dios, la vida y uno mismo. la letra D, mentiras sobre Dios, la vida y uno mismo. Sí, mira, si, fíjate, voy a decir esto, voy a volver a la mujer violada. Si Dios me amara, no hubiera permitido que me hubieran violado. ¿Qué mentira está ahí? Monse. Mentiras sobre Dios. Ok, mentira sobre Dios. Es que yo
es que yo merezco ser feliz. Mm. ¿Qué mentira hay ahí? De uno Lo mismo. mismo. Es lo que yo merezco. E inclusive el que está adicto a alguna droga o algún pecado determinado dice, yo ya he servido tanto tiempo a Dios que me merezco este desliz. ¿Ya? Y va por el trago, va por la coca o por la pasta base, por lo que esté atrapado, y es una mentira sobre Dios inclusive, y sobre sí mismo, se entremezclaron. ¿Por qué? Mm. Porque en realidad todo lo que hagamos para Dios es por gracia, no lo merezco hacer, lo que tenía que hacer hice, ¿ya? Y lo segundo, lo único que me merezco es la condenación, y lo que tengo, lo tengo por pura gracia, y mi actitud hacia Dios debe ser de adoración. Fíjate, el esposo llegando a la casa y enojado porque la esposa no compró el pan que él quería, o la mantequilla, o no estaba la comida caliente, cualquier estupidez respecto a la esposa. Y él dice, yo trabajo todo el día y merezco que me atiendan como corresponde. Y ahí otra vez, de nuevo, es quién está definiéndose a sí mismo, cómo el personaje se está definiendo a sí mismo, está definiéndose como ídolo en la relación. Y acá da el ejemplo, voy a leer de nuevo. Un ejemplo extremo que se puede dar en un relato funcional es el caso de una mujer que fue víctima en su adolescencia de abuso sexual por un amigo de su padre. Que han pasado 20 años de la misma historia, 20 años, la mujer se aferra a contar la misma historia una y otra vez y ha creado su identidad a partir del abuso sufrido en su niñez, seleccionando el evento como si fuera un título de una sección de su vida y que ha involucrado varios capítulos. Por otra parte, al construir la identidad personal a partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, afectará el cómo ella cuenta su propia historia. En Cristo el creyente ha muerto en él, aplicándolo al caso de la niña abusada. Aquella niña abusada no tiene forma de ser arreglada o reparada. La respuesta de Dios es la cruz de Cristo. La niña abusada y su relato funcional ha muerto en Cristo en el momento de depositar su fe en el Cristo que murió y resucitó. Pero Dios le ha dado una nueva vida en Cristo como resultado de la resurrección. Es así que la niña abusada, la que se relata e identifica todo su ser con el abuso sufrido, ha muerto en Cristo y resucitado en él como nueva criatura. Dios ha llevado a cabo una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, y ha nacido un nuevo relato. ¿Comprenden lo profundo de esto? Me siento un poco avergonzado, pero es profundísimo, ¿ya? Es bellísimo. ¿Por qué? Porque el relato que tú tienes es el relato de un resucitado, ¿ya? Y entonces, ¿quién continúa? ¿Missy está por ahí? Aquí Sí está, estoy. Missy. Ok. Sí, aquí está. Pregunta 23 del texto. Según el texto, ¿cuál es la respuesta de Dios ante el relato funcional? El silencio, la indiferencia, la cruz de Cristo, la negación de su existencia. La letra C, la cruz de Cristo. Ok, fíjense, acá en Estados Unidos, los latinos o las latinas, como no tienen papeles, se prostituyen en más de alguna ocasión. No tienen papeles para trabajar. Y esa es la razón que dan para acceder a aquel comportamiento. Y después se convierten a Cristo y se sienten profundamente culpables de haber vivido o haber permitido acceder al mundo de la prostitución como ella siendo prostituta. La respuesta frente a esta mujer que se siente profundamente avergonzada, ¿cuál es? ¿Qué Dios hace con aquella mujer que se prostituyó? ¿Dónde la pone? En la cruz. En la cruz.
Ok, y su relato no es desde su prostitución, sino desde la resurrección, desde cómo Dios restaura, perdona, levanta, no importando dónde yo haya caído o dónde la persona haya caído. No repara a Dios, no restaura en ese sentido, restaura en el sentido de hacer una nueva creación, ¿ya? No hay reparación, no hay arreglo. La palabra en inglés es fix. No hay una reparación como, oh, está crisada y le ponemos oxipol ahí para arreglar. No, no ocurre eso. La pregunta siguiente, otra vez Claudia. ¿Qué representa la cruz de Cristo en relación con el relato funcional? ¿Una herramienta para crear más relatos falsos? ¿Ve la confirmación de las mentiras en el relato funcional? C, la única respuesta válida de Dios en ese relato. D, un evento sin importancia en la fe cristiana. Sí, la única respuesta válida de Dios ante este relato. Ok, y entonces si es la respuesta válida de Dios para ese relato, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta válida? La cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. No hay otra. Ya. Perfecto. La siguiente, Ivonne. ¿Qué ejemplo extremo se da en el texto para ilustrar este relato funcional? A, un hombre que perdió su empleo, una mujer abusada sexualmente en su adolescencia, un niño que se cayó en bicicleta, un estudiante que suspendió un examen. Una mujer abusada sexualmente en su adolescencia. Mira, hace 15 años atrás recuerdo la historia de una chica, de una mujer de unos 30 años, que se había casado, tenía ya hijos, y había entrado en una profunda depresión. Y la razón de la profunda depresión era que su papá se había convertido a Cristo. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Deberías estar felices. No, es que mi papá se convirtió a Cristo. Y a mi hermana y a mí nos violó desde que teníamos 12 años hasta los 16. Y yo la única esperanza que tenía para él era el infierno, que él se lo merecía. Y ahora no se va a ir al infierno. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Porque en realidad no había, bueno, ese es otro tema, no había perdonado a su papá, ella lo había mandado al infierno y esperaba que Dios no tuviera misericordia de él y que lo mandara al infierno. Una de las cosas que he aprendido en la vida, que yo soy tan malo como aquel papá que violó a su niña. Tengo esa capacidad de maldad. Y si no he cometido tal barbarie, es por la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros somos tan malos con la posibilidad de cometer tal maldad en nuestro interior que no hay pecador superior o menor, somos igual de malos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no llegamos a cometer tales acciones? Por la gracia. Entonces, a la señora esta que esperaba mandar al infierno a su papá, en vez de decir, ok, ¿dónde está la niña abusada? En la cruz de Cristo. ¿Dónde está el violador? En la cruz de Cristo. Entonces, estos dos que están conversando son nuevas criaturas. Tenemos que hablar verdad, verdad en amor, proclamar el perdón, pero vivir la verdad, no tapando los hechos, pero asumiendo que los hechos no definen nuestra identidad, sino que lo que define nuestra identidad es la cruz de Cristo. Siguiente, según el texto, ¿qué ha ocurrido en la niña abusada en relación con su relato funcional? A, ha creado un nuevo relato. B, ha continuado aferrada a su antiguo relato. C, ha olvidado por completo su historia. D, ha convertido su historia en una novela. ¿A quién le pregunto? Lorena, ¿estás ahí o estás con el bebé? Sí, aquí estoy. Me parece que es la B que ha continuado con el relato. Claudia, tú ayuda ahí, a ver.
No está la Claudia. Está con el micrófono apagado. Sí, está hablando con el Sí. micrófono apagado. Claudia. A ver, lo que decía Lore era la B ha continuado aferrado a su antiguo relato. Aquí también tengo la duda porque puede ser que, o sea, ya está, es como ha convertido su historia en una novela. eh, o sea, es como, o sea, yo creo que es la B en todo caso Ah, pero porque continúa aferrada. Si es que Yo no creo que es ha, la A. si él, exactamente, si es opino si que es nueva es que la A, no criatura, ha, exactamente, hay que clarificar un poco más la según el pregunta. último párrafo. Sí, Ah, y es por dice, el, por lo, y dice al final, Dios ha llevado a cabo una nueva creación, una nueva mm, criatura en Cristo, y ha mm, nacido un nuevo relato. Entonces, lo que hay, y aquí tienes que asumirlo, cuando estás en una situación que tienes un relato funcional que te atrapa, acuérdate que comparé el relato funcional como si fuera un ídolo, y este relato funcional actúa como ídolo en todo el sentido de la palabra, te atrapa, te exprime y te pide más y más y más, como si estuvieras metida en la pasta base. Así es este relato funcional, ¿ya? Como si estuvieras metido en la pasta base. Pero ahora es el relato funcional que te es el que te atrapa. Y entonces te pide más y más y más y no puedes salir. Aquí dice José Reyes, admitir a José Reyes. Ya, apareció José Reyes. Yo tenía que admitirlo. Qué maldad más grande. No. Entonces, lo mismo ocurre con el relato funcional. Lo que ocurre en el relato funcional nos absorbe nuestros sueños, nuestra visión de la vida y actúa como un ídolo en todo el sentido de la palabra. ¿Alguna pregunta hasta ahora? 100%. Bienvenido, José Reyes. Pastor, ¿se podría comparar un poquito ahí? Se salió el que actualizar. Perdón, dígame. Yo quería preguntar algo ahí. ¿O se podía hacer una comparación en el relato funcional cuando usted dice que se transforman en unos ídolos, cuando uno se victimiza? Exactamente. Cuando uno juega sin darse cuenta y sin querer queriendo, juega la víctima. Y juega particularmente, fíjate, estás delante del Mar Rojo. El ejército de Egipto está detrás. Y tú puedes decir, tengo todo el derecho para jugar a la víctima. Porque tengo el Mar Rojo delante y el ejército detrás. O ando en el desierto, no me queda agua. Ya tengo mucha sed y estoy caminando en el desierto y estoy cansado y tengo mucha sed. Y fíjate los eventos que estoy relatando. ¿Qué eventos estoy relatando? Estoy relatando experiencias de Israel, tanto antes de salir, antes de cruzar el Mar Rojo, como en el desierto. Y uno puede decir, pero es que tienes toda la razón para jugar a la víctima. ¿Pero qué Dios me dice? ¿No has visto Claro. los hechos del Señor antes? ¿No has visto cómo el Señor te ha salvado? Bueno, así como te ha salvado Mm, antes, te salvará ahora. Otro ejemplo, estoy delante del rey, en este caso Nabucodonosor, y me dice, inclínate, adora a la imagen, o si no te vas al horno de fuego. Y entonces están estos tres hombres que dicen, no vamos a ir. Pero es que te vamos a echar, no importa, no puedo, porque Dios está conmigo y Dios me va a salvar, y si no me salva, tampoco lo voy a hacer, ya sea que me salve o no me salve. Entonces, todos estos eventos, comillas, en términos humanos, me autorizan, en términos humanos, carnalmente claro. hablando, para hacerme la víctima, ¿ya? Pero la respuesta de la cruz de Cristo, de la muerte y resurrección, solamente me permite un relato de esperanza. Así Ah, como Dios levantó de los muertos a Jesús, Dios me levantará de esta situación que estoy viviendo, ¿ya? Yo sé que mi Redentor vive.
Eh, ¿Quién dijo eso? Job. ¿Ya? Y Job podía ser la víctima. Sin embargo, Job no jugó a la víctima. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿los cristianos podemos jugar a la víctima? Los cristianos somos llamados a jugar como victoriosos en Cristo, pero eso no quita que no podamos llorar, ¿ya? Sí. La forma de llorar es diferente. Yo puedo llorar en el Señor, delante de Él y decirle, Señor, mira, yo te pido por esto, y lloro en su presencia, sabiendo que Él consuela. Sigamos con la lectura. Estamos haciendo la lectura y yo le estoy diciendo, así van a ser las clases suyas cuando ustedes tengan este grupito de 4 o 5 personas y digan, vamos, ¿sabes qué? Tengo un psicólogo medio rayado en Texas que hizo un manual de discipulado y que nos mandó, hicimos un curso. Podemos trabajar el curso si estáis con problemas de depresión, 4 o 5 personas, juguemos con esto, pero a la vez acuérdense cómo es el plan de discipulados que le envié por el WhatsApp. Se reúnen y después le dan lecturas diarias a la persona, pequeñas lecturas de 5 minutos, y después le dan un pequeño diario y le dicen, ¿qué Dios te ha hablado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado? ¿Y a quién vas a compartir lo que Dios te ha hablado? ¿Ya? Y finalmente se contactan entre semanas para preguntarle, ¿y cómo ha estado todo? Y conversan 5 o 10 minutos, entonces tienen 2 contactos a la semana con el manual en cuestión. Volvamos. Una de las cosas que la mujer ha de aprender es a relatarse desde esa nueva vida marcada por la resurrección. La resurrección a una nueva vida es el resultado del actuar de Dios, de lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Pero relatarse desde la resurrección de Cristo sería un acto de obediencia en concordancia con lo que Dios ya ha hecho. ¿Se dan cuenta? Hay 2 puntos acá. ¿Qué ha hecho Dios? El Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué he de hacer yo? He de relatarme, primero he de creer en el Evangelio, y como he creído en el Evangelio, he de relatar mi vida presente, pasada y futura desde el Evangelio. ¿Ya? Sin embargo, continúa el texto, la resurrección de Cristo es el evento que tiene el poder de transformar la identidad personal, ya que representa una ruptura con el relato marcado con el pecado de otros, con el propio pecado y con la propia muerte, ya que la resurrección de Cristo implica un nuevo relato, un relato de vida, un relato de esperanza, un relato de redención. Fíjense, acá, aunque no lo digo, lo que ocurre en el Evangelio es que Dios no solo nos redime a nosotros como personas, sino también tiene como implicancia que se redime nuestro relato, el relato de nuestras vidas, la manera de contarnos a nosotros es redimida, ¿ya? Entonces nosotros hemos de relatarnos a nosotros mismos desde la resurrección. Continúa el texto diciendo, la resurrección es nuestra fuente de esperanza para enfrentar la vida como uno que ha resucitado desde el dolor y la muerte emocional. En este sentido, el relato de la resurrección ha de ser el punto de inicio. Acuérdense cómo comencé diciendo, les regalo un punto sobre el cual comenzar nuestro propio relato autobiográfico, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo Dios nos ha transformado, ha redimido y reconciliado consigo mismo. Hoy día yo diría que no es tanto el centrarse en nosotros, en tanto en lo que Dios ha hecho en nosotros, sino centrarse más en quién es Dios, el quien ha hecho, más que lo que ha hecho en nosotros, sino que quién lo ha hecho. Hay una leve diferencia, porque acuérdense cómo comienzo diciendo el manual del Evangelio, el centro no es nuestra salvación, el centro es declarar que Jesús es el Cristo, que murió, resucitó conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Ese es el centro del Evangelio. Y lo mismo acá, el centro de nuestro relato no es tanto lo que Dios ha hecho en nosotros, sino que quién es el que ha hecho. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso, bondadoso, de gran compasión, de tardo para la ira. Dice el texto y continúa, además la resurrección de Cristo nos desafía a disfrutar nuestra relación con Dios, de la paz y de la armonía que esta relación implica. La resurrección se relaciona con la idea de la salvación y la reconciliación con Dios. La muerte y la resurrección de Cristo son vistas como la liberación del pecado y la muerte y la posibilidad de una nueva vida en Cristo llena de consuelo y esperanza. Esta idea de la resurrección del creyente en Cristo ha de ser visto como un modelo para la construcción del relato autobiográfico de la identidad personal. La resurrección nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias faltas y errores, e incluso más, somos desafiados a asumir que nuestro viejo yo está clavado en la cruz. La resurrección nos recuerda que ya hemos sido transformados. Ahora somos desafiados a procurar nuestro crecimiento personal en esta nueva creación que somos en Cristo. ¿Qué les está pasando mientras les comparto, les leo tan entusiasmadamente? Espero lo que estoy compartiendo. ¿Alguien que se atreva a hablar, por favor? Tal vez el aspecto en que no tenemos que focalizar en la experiencia, que es lo que normalmente se realiza, porque yo me recuerdo cuando años atrás, en el siglo pasado, la predicación de la calle tenía que ver mucho con la experiencia, que él era borracho, que él era mal vividor, que le pegaba a los niños y todo lo demás, y que Cristo había transformado, era como el mensaje recurrente. Hablar de la soberanía o de lo que Cristo es, hoy en día tal vez nos cuesta un poco más porque estamos formateados para decirle a los demás, mira, en mí Dios hizo esto y yo creo que lo va a hacer en ti. Eso me haría un poquito de ruido, diríamos. Exactamente. Nos olvidamos que el centro de nuestra predicación, inclusive, ha de ser Cristo, ¿ya? Y no ni siquiera nosotros. Si ustedes ven las veces que Pablo compartió su testimonio y qué compartió de su testimonio, él enfatiza que lo que se encontró fue a Jesús, el Mesías, ¿ya? Y no tanto que lo que él hacía, sino que si leen el texto, el pináculo del tema es que Jesús era el Mesías, que había muerto y resucitado, y cada predicación de Pablo y de Pedro en los Hechos, ustedes pueden encontrar que Dios es fiel a sus promesas, Dios envió a su Hijo a Cristo y que este Cristo murió, e inclusive cuando está en el Areópago y Pablo está contando esto, termina diciendo Pablo, y este Cristo resucitó. Y cuando los griegos escucharon eso de la resurrección de este Cristo, se largaron a reír. ¿Por qué se largaron a reír? Porque en su mundo, en su cabeza, estaba la posibilidad de que un Dios bajara a la tierra, pero no estaba la posibilidad que un Dios resucitara. ¿Ya? Entonces, por eso se reían. Pero Pablo, a pesar de eso, enfatizaba una y otra vez no tanto su experiencia, sino que Jesús es el Cristo que muere y resucita. Vamos a ver, voy siguiendo el orden, como somos tan pocos, por eso nos repetimos tanto. Claudia, pregunta 27. ¿Qué se destaca en el texto como resultado de la resurrección de Cristo? La transformación de la identidad personal, la perpetuación del pecado y la muerte, la negación de la existencia de Dios, la falta de esperanza en la vida. Está en silencio, Claudia. Ahora sí. Ya. Resultado de la resurrección de Cristo. La transformación de la identidad personal. Si te das cuenta, son respuestas lógicas.
Por supuesto, la resurrección de Cristo implica la transformación de nuestra identidad. Y la identidad entonces implica la transformación de nuestro relato. Pregunta siguiente. Ivonne, ¿cómo invita la resurrección de Cristo a la persona a relatarse a sí mismo como víctimas de la vida, desde la perspectiva de la resurrección y la nueva vida, sin tener en cuenta la identidad personal, desde un enfoque puramente secular? ¿Cuál es, Ivonne? La B, desde la perspectiva de la resurrección y la nueva vida. Ok. Siguiente. Mila, ¿qué desafío plantea la resurrección de Cristo en relación con la identidad personal? A, disfrutar la relación con uno mismo. B, ignorar la transformación personal. C, reflexionar sobre las faltas y errores propios. D, evitar todo tipo de crecimiento personal. La letra C, reflexionar sobre las faltas y errores propios. Esta está complicada. ¿Qué desafío plantea la resurrección de Cristo? Y creo que esa más se acerca, reflexionar sobre las faltas y errores propios, ¿ya? Pero creo que le faltó, voy a ver bien, voy a corregir, voy a hablar con el autor de este libro, voy a clarificar bien esa respuesta. Número 30, según el texto, ¿qué representa la resurrección de Cristo? Está Monse por ahí, ¿cierto? Contigo, Mile. Sí, acá estoy. Ya, según el texto, ¿qué representa la resurrección de Cristo en términos de identidad personal? ¿Una confirmación del pecado y la muerte? ¿Una ruptura en el relato marcado por el pecado y la muerte? ¿Un relato basado en eventos felices? ¿Un modelo para crear relatos ficticios? La B, una ruptura con el relato marcado por el pecado y la muerte. Ok, la B de burro, no la D Exacto. de donkey, no la D de donkey. Una ruptura con el relato marcado con el pecado y la muerte. ¿Preguntas al respecto de lo que estamos hablando y viendo? Nos vamos. Yo como llegué un poquito atrasado, ¿en qué página estamos? Estoy tratando de La página revisar número 60. Ya, poca. Las personas, y aquí dice en la página 60, sale como al principio, dice: los dolores de la muerte no tienen autoridad sobre los cristianos, ya que Cristo triunfó sobre la muerte. La identidad personal es un tema complejo que ha sido objeto de numerosas reflexiones y debates a lo largo de la historia. Desde una perspectiva cristiana, la identidad de todo hijo de Dios se basa en la resurrección de Cristo como evento fundacional que define la vida de todo creyente. Mientras yo leo de nuevo esto, me parece tan sectario lo que dice este tipo. Me parece tan rayado. Me parece, ¿qué más? ¿Qué podría decir? Fanático. ¿Ya? Pero si lo leo con los ojos del mundo, digo todo eso, ¿ya? Pero si lo leo con los ojos de la fe en Cristo, del resucitado, yo digo, esto era. Es particularmente esto, que la resurrección de Cristo es el evento fundacional que define la vida de todo creyente. Eso era. ¿Ah? En esta sección seguimos argumentando que la resurrección de Cristo es la clave para entender la identidad de todo cristiano y que no importa el dolor que estemos atravesando, dicho dolor no tiene una autoridad mayor a la de Cristo para dirigir y o definir nuestras vidas. Lo diré de nuevo, la resurrección de Cristo es el evento central en la fe cristiana. Después de morir en la cruz, Jesús resucitó al tercer día, venciendo hacia el pecado, a la muerte y abriendo el camino para que los suyos participen en su muerte y en su resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único camino al trono de gracia. Como tal, la resurrección tiene implicaciones profundas para la vida y para la identidad personal de todo cristiano. ¿Alguna pregunta en esa sección?
no me voy a saltar las las tres preguntas, la 31, la 32, la 33, y voy a ir a continuar el texto. En primer lugar, la resurrección de Cristo implica que los cristianos tienen acceso al mismo poder que actúa en Cristo al ser resucitado de entre los muertos. ¿Alguien puede leer Efesios capítulo 1, verso 18 al 21, por favor? Y subrayen esta parte. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo implica que los cristianos tienen acceso al mismo poder que actuó en Cristo al ser resucitado de entre los muertos. Pastor José. Voy. Efesios. Capítulo 1, verso 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sigo? Hasta ahí nomás. Fíjate de nuevo como dice el autor en el libro. En primer lugar, la resurrección de Cristo implica que los cristianos tienen acceso al mismo poder que actuó en Cristo al ser resucitados de entre los muertos. ¿Quién? Y aquí, diría como un pentecostal, ¿quién cree? ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree esto? Entonces, pero lo creemos por la boca para afuera, pero en la práctica parece que nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque la centralidad de la resurrección no está en nuestro conversar ni en nuestras predicaciones. No está. Y entonces de repente se levanta Perico Los Palotes a decir lo importante es la vida de Jesús aquí en la tierra y no su resurrección. Y entonces te dice después, lo importante es que tú imites la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Ya? Y entonces, si te das cuenta, es satánica esa expresión. Absolutamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Cristo, Dios no habría enviado al Espíritu Santo y nosotros no tendríamos ni el poder ni la autoridad para vivir conforme a lo que Dios nos pide vivir. Es por su gracia y por el poder de su Espíritu que tenemos esa posibilidad. Y todo eso como resultante de la resurrección de Cristo. Y Efesios capítulo 1, versos 18 al 21, particularmente en 21, te das cuenta de que habla sobre el poder que actuó en Cristo resucitándolo de los muertos. Es el mismo que actúa en ti. Bueno, el triunfo, continúa leyendo, el triunfo de Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos es el triunfo de cada uno de los que han depositado su fe en el resucitado y tiene como resultado que cada creyente participa del mismo poder para vivir vidas victoriosas. Como cristianos tenemos acceso a dicho poder dado por Dios por medio de la fe en Cristo. Podemos confiar en que Dios nos ha dado la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier situación que se nos presente. ¿Alguna pregunta? De mis 1, 2, 3, 4, 5, de los 30 que tenía, solo 5 me han quedado. No, jefe, yo estoy como presidente del curso. Hoy día los hermanos No, sí sé. y el hermano Arturo, que es de mi tribu, tenía actividades por su trabajo, así que me pidió que le informara que él no podía estar. Y como estaban Ya. grabando, entonces él lo va a ver posteriormente. Ok. Saludo a Arturo, entonces. Saludo a Sergio también y sus perritos. No, porfa. Hay algunos. Sus ovejas, perdón. Sus ovejas, pues. Me Por equivoqué. favor. Sus lobitos, perdón, sus ovejas. Debemos cortar esta parte, ¿ya? No, quedó, ya está grabado. Quedó grabado. Mire, saltémonos a la página 42, donde dice, en segundo lugar, la resurrección de Cristo significa que los cristianos tienen una identidad
profunda y duradera. Como creyentes en Cristo, nuestra identidad no está basada en nuestras circunstancias o logros o fracasos, sino que es resultado directo de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Sabemos quiénes somos, a quién pertenecemos, somos hijos de Dios y herederos de su reino, creados a la imagen de un Dios fiel, misericordioso y recto. Esta identidad es eterna y no puede ser arrebatada por ninguna circunstancia. ¿Me entienden lo bello de esto? Tú has muerto en Cristo y resucitado en Cristo. La identidad de hijo de Dios es tuya. La identidad de hijo de Dios, entonces la identidad del Padre respecto a ti es real. Y este Padre es amoroso, misericordioso, compasivo, fiel, recto. Si tú modificas la forma de mirar a Dios y te mentalizas y ordenas la forma en que miro a Dios como compasivo, misericordioso, como recto, como fiel, y dejo de lado esa tontera de que Dios se enoja fácilmente, de que Dios es un Dios de ira, ¿ya? Y cuando en realidad la Biblia dice que Dios es un Dios tardo para la ira. Tenemos que hacer esa distinción. No dice que Dios es un Dios de ira, sino que dice que es un Dios tardo para la ira, que se demora en enojarse. Si miramos a Dios así, nuestras relaciones, ya mirando hacia Dios, entendiendo que si estuviera Dios conmigo, no me andaría gritando a cada rato, diciéndome, ya me tienes aburrido, ¿hasta cuándo? Y me pondría en orden la pieza, la casa y toda la forma de relacionarme. No, Dios no es así. Dios es un Dios de paciencia, de que cuando me confronta es con el propósito de restaurarme. Él busca la restauración de los suyos. Entonces, en nuestras relaciones, si nosotros somos compasivos, misericordiosos, fieles, rectos y buscamos la restauración del otro, y en paciencia y misericordia, ¿cómo crees que serían nuestras relaciones? ¿Me entiendes? Como la perspectiva que tenga de Dios va a modificar la forma en que tú te relacionas. Y por supuesto, si asumes que Dios va a sacar algo de esperanza, o un mensaje de esperanza, de consuelo y de ánimo en la situación difícil que estás viviendo, entonces vamos por buen camino. Página 63, donde dice el poder que actuó en Cristo. Vuelvo a decir lo mismo. La resurrección de Cristo significa que el pecado no tiene la última palabra en la vida diaria de los creyentes. Aquí interesante, es que no puedo parar de hacerlo. No puedo. He tratado muchas veces. No puedo, esto me domina, es más grande que yo. ¿Está diciendo una verdad o está diciendo una mentira? No puedo, esto es más grande que yo, no puedo parar. Soy cristiano, no puedo parar. Un chico que miraba pornografía, es que lo he intentado muchas veces, no puedo parar de hacerlo. Esto me pues, supera. mentira. Es su relato funcional, así justifica sus actos. ¡Ay, bien! Entonces, se olvida relatarse desde la resurrección. ¿Ya? Entonces, espérate, asume, desafío. Tenemos que confesarnos los pecados uno al otro. Tenemos que huir de la fornicación. Tenemos que asumirnos como resucitados. Nuestra identidad no está basada en el pecado. Mi relato no está basado en el pecado. Lo que me estoy diciendo a mí mismo es una mentira. Lo que estoy poniendo, tengo un problema de adoración. Tengo un problema de... como dije el otro día, esto es idolatría. Si es idolatría, es un problema de adoración. Worship issue, dicen los gringos. Sí, es un tema, es una cuestión y un problema que tiene que ver con adoración. Te centras en ti mismo en vez de centrarse en Dios. Jesús venció el pecado en su muerte y abrió el camino a través de su resurrección para que todo creyente, para vivir vidas victoriosas. Esto significa que cualquier pecado en el cual pudiéramos haber estado atrapados,
no tiene el poder de dirigir nuestras vidas. Como cristianos no debemos permitir que el pecado nos engañe y nos esclavice, ya que sabemos que en Cristo hemos muerto al pecado. En lugar de eso, hemos de confiar en las promesas de una vida victoriosa que tenemos en Cristo. Sin embargo, es importante considerar que la resurrección no significa que los cristianos no experimentarán dolor o sufrimiento en la vida. La realidad es que la vida puede ser difícil y dolorosa y los cristianos no estamos exentos de estas experiencias, pero lo que la resurrección de Cristo garantiza es que el dolor y el sufrimiento no tienen la última palabra en nuestras vidas. Como cristianos podemos confiar en el poder y las promesas de Dios para superar cualquier obstáculo y encontrar significado y propósito en medio del sufrimiento. ¿Alguna pregunta al respecto? No, usted la respondió de alguna forma que gran parte de esta victimización que hacemos frente a algún mal hábito, a algún pecado, es porque nos miramos a nosotros y nos miramos al Señor como con el poder, como dice el texto, de que el mismo poder que actuó en Cristo está actuando en nosotros. Y a eso tenemos que apelar cada vez que entramos en algún tipo de pecado o de actitud incorrecta delante de Él. Fíjate, en la página 64 comienzo diciendo, después de las preguntas, este es como para destacarla, me gusta y la voy a usar una y otra vez. Tengo una consulta, sí, tengo una No, consulta. no, si tú ya tienes la respuesta ya. No. Tengo una consulta, es Ya. porque, claro, o sea, tenemos que centrarnos en Cristo. Estamos claros, nuestro relato es ese, no en nuestras experiencias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando de repente, a lo mejor equivocadamente, uno dice también es bueno contar testimonio, como el Señor, que ha hecho el Señor en mi vida? Sí, pero fíjate, no estoy en desacuerdo con eso, ¿ya? Te voy a contar un testimonio. Estaba en Lota haciendo un trabajo voluntario, y no, era mitad pagado y mitad voluntario, como psicólogo. Y me encuentro con una chica de unos 30 años que se manifiestan demonios. En Lota es increíble esa cosa, quizás por la herencia mapuche que hay por allá. Pero todas las semanas tenía alguna persona con demonios que se manifestaban. Se manifestaban así, heavy. Entonces, uno de los demonios decía lo siguiente. Eran como personas múltiples, se cambiaban, y eran como unos 20 demonios. Y uno de los demonios decía, voy a andar por las iglesias contando lo que el Señor ha hecho conmigo. Y contaré las maravillas de Dios que ha hecho conmigo. ¿Ya? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bien. En la ausencia del Cristo resucitado, en la ausencia del reconocimiento de que Jesús es el Mesías, el Señor, el testimonio puede ser usado por el mismo diablo para opacar al Cristo resucitado. ¿Ya? En la ausencia, por eso yo dije, fíjate en los temas, en los testimonios de Pablo, en los hechos, en las 3 veces que lo plantea. En las 3 veces que aparece, el énfasis es Jesús es el Señor, el Cristo, que muere y resucita. Los 3. Entonces, yo puedo contar un testimonio. Puedo contar el testimonio de que entendí que Dios me ha perdonado. Y el perdón de Dios es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió. Pero no solo eso, eso me dio una nueva vida. Me dio una nueva vida. Una vida de resucitado, y el poder de Dios, de la resurrección, actúa en mí. Y eso es maravilloso. Y la prostituta que yo era, o el prostituto que yo era, quedó en la cruz. ¡Qué genial! ¡Qué maravilla! Fíjate la diferencia entre un testimonio y otro. En ausencia del Cristo resucitado, el yo soy borracho, o el yo era borracho, yo le pegaba a mi señora, pero el Señor me cambió.
y nunca mencionó al Cristo resucitado, uno tiene que decir, hay algo malo ahí. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? No hay problema con los testimonios, enfatizo de nuevo. No, el problema es cuando el testimonio ocupa el lugar central de lo que hablamos, cuando debería Exactamente. ser Cristo. Y es Eh, lo que eh, está pasando, disculpe, profe, en muchas predicaciones hoy en día que son autorreferentes o que hablan más de experiencias que de lo que dice la palabra. Exactamente. Y en ausencia de la palabra, en ausencia del Cristo resucitado, otra vez, que es la palabra hecha carne, la palabra que muere, la palabra que resucita, el Cristo resucitado, en ausencia de ella, mi testimonio sin él no vale, es vano. ¿Ya? Por eso yo les pido encarecidamente cuando ustedes cuenten su testimonio, que enfaticen que es resultado de la resurrección de Cristo y que cuando comparten de la palabra mencionen al Cristo resucitado, lo mencionen, no lo den por hecho, no lo den por sentado. ¿Ya? Yo compartí recién en mi Facebook un par de predicaciones sobre el Evangelio y sobre el Cristo resucitado de hace 10 años atrás y me llama la atención que con las personas que les compartí yo les hacía una serie de preguntas que ahora son un poquito más incisivas, pero en esas preguntas al principio, hace 10 años, también estaba presente la ignorancia. ¿Ya? Bueno, lo que quería leerle y que me gusta mucho esta frase que escribo, dice, de la misma manera que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, de igual forma te levantará de la situación dolorosa que estás viviendo. Entonces, tú en depresión o la persona en depresión puede escribir esta frasecita y decir la razón de por qué me levanto es porque Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Ya? Relato de esperanza. En este sentido, es importante tener en cuenta que la resurrección de Cristo no significa que debemos ignorar o minimizar el dolor y el sufrimiento de los demás. Por el contrario, como cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y estar presente en el dolor de los demás, compartir sus cargas y ofrecer consuelo y esperanza. Al mismo tiempo, debemos recordar que la resurrección de Cristo nos brinda una perspectiva más amplia y una fuente de fortaleza y esperanza en medio del dolor. En este contexto, es lo importante también mencionar que no hay nada más terrible en la vida de un cristiano. Perdón, de nuevo, leo, esta parte es importante. En este contexto es importante también mencionar que no hay nada terrible en la vida de un cristiano. Fíjense esa expresión. No hay nada terrible en la vida de un cristiano. Ay, pero si se murió mi hijo. No, eso es muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Pero no es terrible. Lo único terrible es caer en manos del Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo una situación tremendamente dolorosa como la muerte de un hijo. Es tremendamente doloroso, pero no cae en la categoría de terrible. ¿Ya? Lo terrible y lo horrible tiene que ver con esto de caer en las manos del Dios vivo. Pero cuando un evento de mi vida lo pongo a ese nivel, este evento de mi vida adquiere otra vez el potencial de actuar como ídolo, relato funcional. ¿Y para qué? Para que yo me hunda en la depresión. Fíjese, el uso de la expresión, página 64, el uso de las expresiones tales como terrible, horrible, no lo soportaría, tan solo nos prepara para vivir como esclavos de las circunstancias dolorosas que pudiéramos enfrentar. En este cambio, en este sentido, asignar la categoría de terrible a algún evento es ponerlo a la altura de Dios mismo, lo que podría ser considerado un acto de idolatría. ¿Pregunta respecto a lo que digo ahí? Por lo menos, mi parte no. Mishi, Está claro, pastor. Está ¿qué le está pasando profundo, mientras escucha profundo. todo esto? ¿Qué le pasa mientras escucha esto, Mishi?
Oye, es fuerte, es fuerte. Eh, es como que también a uno la confronta al escuchar todo esto, porque verlo desde otra perspectiva, porque hay cosas que realmente de repente uno piensa que "Ay, yo no soportaría eso y leo acá y claro, me golpea, Ujú. me dice, oh, realmente Dios debe ser lo primero y, y que Dios nos ayude. Realmente, Acuérdate que hay un versículo que dice que aunque en realidad habla sobre la situación económica, pero también se puede aplicar a estas situaciones emocionales dolorosas, todo lo puedo en Cristo que me que me fortalece. fortalece. Sí, Entonces, él no lo soportaría, choca con ese texto, ¿ya? sí, Porque lo se puedo. contrapone totalmente. Entonces, ¿qué creo? ¿La mentira o creo lo que dice la Escritura? Entonces, si creo la mentira, estoy construyendo un relato funcional para sustentar la depresión que estoy viviendo. Si se dan cuenta, en la medida que voy compartiendo y estoy hablando con ustedes, lo que he estado haciendo es desarmar el relato funcional y lo he estado desarmando en base a la resurrección de Cristo, ¿ya? Por eso les decía y les digo y les insto que el manual del Evangelio, el manual del Evangelio define tu discipulado, es esencial antes de hacer este otro libro. Si no hacen el manual del Evangelio, este otro libro no adquiere significado. O sea, si ustedes van a trabajar con hermanos que están, o hermanas, o personas que están en una depresión, ¿con qué libro tienen que empezar primero? Ivonne, ¿con qué El de libro? discipulado. El del Evangelio. Hola. Sí. Los dos son de discipulado, ¿ah? Manual de discipulado, pero este es, Perdón, sí, pues el del Evangelio y después el de sí, depresión. sí. ¿Por qué? Porque si empiezas al revés, te van a tirar el libro por la cabeza. ¿Por qué? Porque en términos humanos, el manual de depresión es malo, es pésimo, es escrito por un fanático, ¿ya? ¿Por qué? Porque no entienden la relevancia del Evangelio, ¿ya? Pero tenemos que ir concluyendo por la hora. ¿Alguna pregunta? El próximo viernes vamos a comenzar con otro, voy a enviarle otro manual, por si acaso. Vamos a continuar con este manual de depresión, pero la segunda parte, ¿ya? A ver si alcanzo en la semana. Si no, se lo envío la subsiguiente. Total, no lo revisan antes. El parcito, diría acá. Preguntas. Ya nos quedan 4 o 5. ¿Quién se habrá ido? Está José Reyes, Claudia, está Ivonne, Michi. Empezamos con 7, terminamos con 4. Yo molesto, a todo esto estoy haciendo bromas porque el pastor José Reyes me dijo, no, yo tengo gente fiel que usted va a ver, que va a estar con usted hasta el final. Y yo le dije, Bueno, 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 es parte de la vida, pues colega, usted sabe, pero hay razones. Y los que sí, estamos, o sí, sea, por eso yo le dije, con los que estén, porque esa es la finalidad, de que no sí. perdamos el hilo. Dentro de todas las cosas, el taller, como yo llegué en tarde, tuve que volver a inscribirme